Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que él se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo. Y al verle, se postró a sus pies. Y le rogaba con insistencia diciendo: mi hija está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él. Y una gran multitud le seguía y le oprimía. Buenos días, iglesia. Les acabo de leer el texto que se encuentra en el Evangelio según Marcos capítulo 5, de los versos 21 hasta el 24. Es una historia que conocemos muy bien y que nos da muchas enseñanzas para nuestro diario vivir, para seguir creyendo y confiando en el Señor en medio de situaciones complejas y complicadas como las que vivimos en estos tiempos. Y vamos a notar aquí en el Evangelio que acabamos de leer, en este texto, algunas cosas muy importantes para nuestras vidas y para el momento en que se narra el acontecimiento también tuvo mucha influencia en sus oidores, en la audiencia primaria. Una de las cosas que quiero resaltar, tres cosas más bien en este texto. La primera de ellas, ustedes saben que durante los últimos viernes yo les he venido hablando del capítulo 5 del Evangelio de Marcos y hemos visto algunos asuntos acerca de este capítulo 5. Vamos a ver a un Jesús que va a otra región, a una región llamada de Genezaret, y allí encuentra un endemoniado, marginado obviamente por su situación. Sin embargo, estos demonios vienen a donde Jesús cuando se encuentran con él y les ruegan que los eche a un hato de cerdos para que se vayan por despeñadero y se ahoguen en el mar. Después vamos a ver a ese mismo hombre ya vestido en su juicio cabal, sentado, que le ruega a Jesús, le suplica a Jesús que lo deje ir con él. Y una respuesta muy extraña de Jesús a un seguidor, y dice: no, mejor quédate con los tuyos y ve y diles cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. En el texto que acabamos de leer de Marcos, capítulo 5, verso 21 al 24, vamos a notar algo interesante. Jesús regresa a ese acontecimiento al otro lado de la orilla y una multitud lo está esperando. Y él se queda allí junto con la multitud. Sin embargo, en medio de esa multitud vamos a encontrar un personaje llamado Jairo. Jairo no es cualquier personaje, no es cualquier persona, no es cualquier hombre. Es un padre de familia. Pero a pesar de eso, es también un principal de la sinagoga, que conocía las minucias que se hacían en el culto, en el templo, la oración, la lectura, las peticiones que se realizaban allí. Sin embargo, este hombre, que uno diría, pues siendo un hombre de la sinagoga no tendría ningún problema, tenía uno, y uno muy doloroso. Llega a donde Jesús y lo primero que hace, la primera actuación de Jairo, su primer actuar es sentarse, o más bien cuando lo ve, se postra a sus pies. Este es un acto que solamente se reconoce ante aquellos hombres que tienen algo de Dios, en este caso Jesús siendo el Hijo de Dios. Jairo ve en Jesús la oportunidad de poder clamar ante Él y pedirle por la pronta recuperación de su hija. Así que lo primero que Jairo hace es postrarse ante Jesús y rogarle. Y va más allá todavía. Le ruega a Jesús que vaya insistentemente, dice el texto, y le dice: mi hija está al borde de la muerte. Ven y pon tus manos y ella sanará y vivirá. Nosotros conocemos y entendemos que, y los padres de familia que estamos aquí y aquellos que van a ser padres lo van a entender mucho mejor también, lo difícil que es tener a un hijo enfermo. Y no solamente enfermo, sino como nos dice el texto, al borde de la muerte, casi ya en las fronteras de la muerte. No hay nada más doloroso y también más intenso e insoportable que la muerte de un hijo que hemos criado durante muchos años,
pero que ahora está al borde de la muerte. Y nuestros contextos nos demuestran que eso es prácticamente un acontecer diario y que ese no debería ser el orden, sino que los hijos deberían enterrar a sus padres y no los padres a sus hijos. Sin embargo, la insistencia de Jairo nos enseña a nosotros hoy lo importante que es permanentemente estar delante del Señor, aún en asuntos de muerte, o cuando la vida está cesando o la vida se está acabando. Y el caso de Jairo, un padre de familia que clama a Jesús por su hija, su pequeña hijita, diría otra versión. Hizo un clamor permanente ante Jesús. Sin embargo, algo mucho más interesante que eso, mucho más allá de eso, es que la Biblia dice que Jesús se fue con él. Jesús se fue con él. Y esto es asombroso porque uno diría, bueno, Jairo no tiene fe y necesita que Jesús vaya a su casa. Sin embargo, a pesar de eso, Jesús la acompaña. Jesús, en medio de ese dolor que tiene Jairo como padre de familia, al ver moribunda a su hija, decide acompañarlo, no lo deja solo. Y creo que esto es una gran lección del Evangelio para nosotros hoy en día y para todos los tiempos. Jesús siempre camina con nosotros, anda con nosotros. En medio del dolor y de la tristeza, nos acompaña y no lo hace desde la distancia, lo hace prácticamente al lado nuestro, como ayudándonos, como diciéndonos, sigue adelante, yo estoy contigo, yo estoy caminando contigo, yo no te he dejado solo. Jesús, el Evangelio nos demuestra que Jesús es el mejor acompañante en este camino, aún en el camino de la muerte, en el camino de la desesperación, en el camino de la crisis que vivimos constantemente nosotros, pero también en aquellos caminos de alegría y de satisfacción. No pasemos por alto lo que Jesús le dice a Jairo. Se va con él y camina con él. Y más, y detrás de Jesús, entonces le sigue la multitud que pareciera que le oprimía. Dos cosas que debemos resaltar. El padre de familia, a pesar de ser un líder de la iglesia, de la sinagoga, del culto, tenía sus propias necesidades, tenía sus propios problemas, tenía sus propias opresiones, tenía sus propios momentos de crisis. Y segundo, Jesús no deja de lado a este líder de la sinagoga, sino que va con él, lo acompaña en su camino mientras va a la casa a orar o a imponer sus manos sobre sobre su hija que estaba prácticamente al borde de la muerte. Dos lecciones que el Evangelio nos brinda hoy para nuestro diario vivir. Jesús camina con nosotros. Dios les bendiga.